bienvenidos a Explora DF una vez más. ¿Cómo están? ¡Hola! Hola, Alexis. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, nada bueno. crudo. Hoy estoy muy contento. Bueno, estamos contentos porque volvemos a la delegación Cuauhtémoc. ¡Yeah! Vamos a hacer un día muy divertido. Juan, diles qué vamos a hacer. Claro que sí. Vamos a ir con el heladero, alguien que se dedica a hacer helados. Vamos a conocer ese secreto de un helado hecho a mano. Claro que sí, también vamos a visitar a un maestro de cine que nos platicará de este bellísimo arte que hace que mucha gente se meta a hacer comerciales. Y también vamos a conocer este arte de usualmente el soltero indolente que olvida sus llaves. El cerrajero estoy hablando. Ándale, igual borracho también muchas veces que las pierde. Sí. También vamos a visitar el centro budista, vamos a ir a platicar con un maestro de budismo, a ver si nos puede acercar un poco más a la espiritualidad, ya que en estos momentos nos surge. Sí, la verdad, estoy como directo al hoyo. Y también vamos a conocer a alguien que se dedica al cultivo orgánico de hortalizas. A ver qué secretos nos puede dar para mejorar nuestras vidas. Va, Claro. me late. Chicos, acompáñennos, empieza Explora DF. Vámonos ya. Vamos. Georgina Hernández, cultivadora del Huerto Roma Verde, ubicado en la calle de Jalapa 234. Georgina te da la bienvenida a Huerto Roma Verde, un santuario comunitario que rinde respeto a la naturaleza mediante el cultivo de plantas que contribuyen a la regeneración en la ciudad. Nos encontramos en el Huerto Roma Verde aquí con Georgina, que nos va a explicar de este proyecto que se ve majestuoso, Hermoso está. verde y lleno de gatos. ¿Cómo estás, Georgina? Hola, bien, gracias. Gracias por venir. ¿Qué es Huerto Roma Verde? Bueno, Huerto Roma Verde es un espacio creado para que la gente venga aquí y aprenda cosas sobre sustentabilidad, cómo tener una vida más amigable con el medio ambiente y el entorno que nos rodea. ¿Como sustentabilidad qué es eso? Bueno, sustentabilidad se refiere a tener una vida que no afecte tanto al medio ambiente o lo menos posible. Por ejemplo, aquí enseñamos a compostear los desechos de basura orgánica que tenemos en nuestras casas, a cultivar nuestra propia comida, pues intentamos un poco de educación ambiental para que la gente aprenda sobre pues lo que causa pues nuestra vida, ¿no? O sea, la contaminación, todo lo que generamos, más que nada en las ciudades, y buscar una forma de aprovechar estos tipos de materiales, pues para otras cosas, ¿no? Es súper amplio, ¿no? Está hermoso el lugar. Platícanos un poquito de todas las áreas que componen al Huerto Roma Verde. Uy, bueno, la principal y la más bonita para mí es el huerto, ¿no? El huerto tiene una forma de mandala y adentro está lo que es la torre de captación de agua. Ajá, entonces del centro tenemos un sistema de riego por goteo. Entonces el agua pues va como que hacia afuera, ¿no? Hacia todas las demás camas de cultivo. Y se va regando así naturalmente. Así es. sin Entonces desperdiciar. otra manera de reutilizar un recurso que tenemos aquí, ¿no? O sea, el agua que cae naturalmente, Claro. pues la aprovechamos nosotros para regar nuestros cultivos. Después, bueno, tenemos lo que es la composta. La composta, tenemos varias camas que es donde nosotros procesamos nuestro propio abono o nuestra propia composta, que es con la que cultivamos. Luego por allá hay una cosa maravillosa, un paraíso terrenal, un pedazo de cielo en la tierra que se llama El Gatario. Ya entré. No quiero volver a salir nunca de ahí. Bueno, el gatario es un espacio que se creó para estos animales porque, como les comentaba, aquí era un terreno baldío, ¿no? Entonces la gente venía a dejar aquí los animales o llegaban solitos. Entonces, pues al final ellos ya estaban aquí, ¿no? Entonces se decidió hacer un lugar para ellos y nosotros lo tenemos al cuidado. Nosotros pues intentamos darle una buena calidad de vida. Porque veo que hay mucha fuerza de voluntarios aquí, ¿no? Sí, nosotros tenemos un plan de voluntarios y nos ayudan a llevar las diferentes áreas del huerto. Es un lugar de aprendizaje y también de conocer amigos y nuevos proyectos. Entonces, en realidad, estás con gente que comparten ideas o no, pero al final todo es una retroalimentación. Entonces, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, ser voluntario es bueno, pues aquí está chido. Y la mayoría son Increíble. chicas. Sí, Es un oasis la mayoría en son medio de la chicas. ciudad, de verdad. De lo más hermoso que he visto. Muchísimas gracias, Georgina. De nada. Con su permiso. ¡Gatos! ¿Cómo se atreve a mandar la entrevista? Muchas gracias, Georgina. Sí, hasta luego, chicos. Pues bueno, Alexis, se acabó el mundo. Lo bueno es que estamos en un huerto sustentable Bendito Dios. que nos puede alimentar durante los siguientes
pues 50 años de nuestra vida, ¿no? Pues mira, no sé qué tanto vaya a funcionar eso. Yo creo que se nos van a ir acabando las reservas. Bueno, ¿cuál es tu plan o qué? Tengo un buen plan. A ver. Mira, aquí está mi plan. Yo me voy a quedar con los gatos y a ti te vamos a usar de alimento para los gatos. ¿Va? ¿Te parece ese plan? ¿No te parece mi plan de repoblar la tierra, tú y yo? No. Yo creo que yo me quedo con los gatos. Yo me puedo hacer cargo de ellos. Podemos abastecernos contigo. Yo creo que alrededor de 10 años nos aguantas. ¿Sí? ¿Podemos discutirlo? No podemos discutirlo. Bueno, ¿le puedo poner nombre a este gato? Sí. Se llama Don Juan. Don Juan se va a comer tus pies. Federico Gutmann, fundador del El Lado Obscuro, ubicado en la calle de Córdoba 223 en la colonia Roma. En el El Lado Obscuro, Federico reta a los amantes de este postre a enfrentarse con más de 50 sabores diferentes, que en su mayoría albergan bebidas espirituosas en sus ingredientes. Nos encontramos en el helado oscuro, que es una de las propuestas más originales en cuanto a helados aquí en la Roma. Estamos con Federico Gutmann, alias Pichón. Primero, ¿cómo empezaron con el helado oscuro? Bueno, la idea fue de mi hermana y me invitó al proyecto. Empezamos haciendo helados en casa, haciendo pruebas y luego empezamos a ir a eventos muy chicos, eventos como familiares y amigos, a poner a prueba el producto y fuimos, cada vez fue creciendo más, ya no cupimos en la casa y rentamos un local. Este fue nuestro primer lugar, aquí empezamos a hacer toda la producción. Después dejamos de caber aquí y nos fuimos a otro lugar a hacer la producción y lo dejamos como heladería. Y aquí ya vamos a cumplir 4 años desde que abrimos. 4 años de que abrieron esto. Sí. ¿Y ahorita tienen cuántos? Ahorita tenemos 7 puntos de venta fijos. ¿Cuál es el secreto para crecer tanto en tan poco tiempo? Bueno, desde el principio fuimos creciendo de acuerdo a lo que iba necesitando la misma empresa, entonces nunca nos aborazamos y bueno, el secreto es tener buena calidad del producto, buena calidad en el servicio, ser innovador, todo el tiempo tener cosas originales, cosas nuevas para ofrecer a los clientes. Oye, a ver, dime, digamos, ya tú, o sea, personalmente dentro del helado oscuro, ¿de qué te encargas? Bueno, mi puesto es director creativo, yo hago toda la parte de marketing, publicidad, hago alianzas estratégicas con marcas, en eventos, me fijo que todo esté como muy bonito, presentable. A ver, hablabas ahorita de alianzas estratégicas y es como que el futuro eso, ¿no? Como que el futuro es trabajar en equipo con otras personas con una visión parecida. Mucha gente que ve el programa pues viene de esa onda independiente, hasta freelance. ¿Qué consejo les darías si dijeras, es que quiero agarrar y hacer una alianza con alguien? Pues bueno, la unión hace la fuerza. Siempre hemos trabajado con marcas desde muy conocidas, de marcas de vodka, de tequila, de todo, hasta marcas emergentes de mezcal o de nuevas cosas. Entonces, bueno, porque pues tanto se van a conocer las nuevas marcas como nosotros, o nos damos a conocer a través de estas marcas que ya se conocen y nos usan a nosotros también como plataforma para vigorizarse, usar nuevas como formas de... A veces usarse no es tan malo, señoras y señores. Bueno, es el depende de la capitalismo. situación. Depende de la situación. Y en general como lo que he entendido así es como el punto es el sabor, ¿no? Es una experiencia nueva, no tanto la experiencia de ir a un bar, por lo menos en este negocio, ¿no? En este local. Claro, la Es idea una heladería. es como que te deje el sabor de los licores y sí sabe cada sabor, las notas están muy marcadas en cada uno de los sabores. ¿Cuál es tu favorito ahorita? Uno de mis favoritos es el Panda Punk y ahorita veo que hay uno que hace mucho no había, que se llama Unicornio Importante. Es de otra bebida de coñac con moras y bueno, hay muchos buenos, depende de como el humor. Hay uno de maracuyá con mezcal que también va con sal de gusano y chamoy, muy fresco. De todo, depende como el humor en el que ande. Tamarindo con mezcal, fresquecito también, Buenísimo. para el calor. Para el calor, porque ahorita ya hace un calorón. Hace mucho. Oye, ¿y tienen algún proyecto para el futuro que quieran hacer siendo tan visionarios como son los hermanos Gutmann? Pues, bueno, estamos con las franquicias, también estamos ahora trabajando con marcas, estamos intentando entrar a eventos cada vez más grandes, a conciertos masivos que van a haber este año. Y
Y bueno, ahorita la principal tirada es como expandirnos en las franquicias y en las sucursales. Oye, si viene Rihanna, ¿me acompañas a regalarle helado? Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias, Pitch. No, gracias a ustedes. El lado oscuro dominando al mundo. Así no se acaba la entrevista. ¿Por qué no? A ver, muchas gracias, Pichón. ¿Sabes que es mi sueño conocer a Rihanna? Cuando te acabas la paleta tiene ahí una frase, es como una galleta de la fortuna, pero en paleta. ¿Qué dice el tuyo? Tus chamorros cada vez están más grandes. Ay, eso no es muy romántico. A ver, lo mío. El mío dice... ¿Qué dice? Prefiero no leer... Bueno, Dilo. cada vez estás más calvo y vas a morir solo. Vamos a terminar la nota Qué ya. padre, Pichón, gracias. Esos son bonitos mensajes para ustedes. Del otro lado dice, me agarré a tu mejor amiga. No tener pelo es señal ¿Sabes de qué? testosterona, Ya sabía, eso no me lo tenían que Orgulloso. venir a decir. Ed Qué Harris. bonito, ¿eh? La paleta Necesitaba estuvo un rica, palito pero la para verdad es Vin que... Diesel. Puro sexy. Leonardo Arturo Domínguez, cineasta en Video Art MX, situado en la calle de Manzanillo 116, en la colonia Roma. En Video Art MX, cineastas como Leonardo invierten todo su esfuerzo en cada proyecto, conscientes de las posibilidades comunicativas y el poder difusor de los medios audiovisuales. Estamos aquí en Videoarte con Leonardo Arturo, que es productor y director y administrador aquí en esta productora. Gracias por ayudarnos aquí en Explora DF, darnos una entrevista. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, ¿no? ¿De qué? ¿Qué hace un productor? No estoy muy seguro yo, y llevo como 5 temporadas de este programa. Bien, bueno, básico es resolver problemas. Es la persona que resuelve todo. Espera, ¿los problemas se resuelven? ¿Nada más se dejan para el día siguiente? No, bueno, en México sí, a veces, pero la productora no. En la productora no. El productor es aquel que sabe a qué se destina el dinero de la producción. Sí, bueno, hay varios puestos, Ay. igual. Sí, o sea, hay varios puestos que te pueden delimitar eso, pero sí un productor te da mucho el saber en qué se administran las cosas o cómo conseguir lo que haga falta. Como que lo que he visto es que hay escuelas para aprender a ser director, pero como que para ser productor es algo que vas aprendiendo con la experiencia un poco, ¿no? Sí, te digo, o sea, igual la parte esencial de esto es resolver el problema, es decir, en producción, ahorita no sirve un micrófono, no hay luz, o sea, resuelves, de alguna forma tienes que resolverlo o anticiparte a eso. Sí, como que mucho es esa anticipación, la preproducción, ¿no? Eso, y a eso también se le llama, bueno, también puede ser la parte de experiencia, ¿no? De que llevas tanto tiempo haciendo las cosas que ya sabes que alguien te puede fallar por algo. Leonardo, ¿cuánta gente trabaja para ti aquí en Videoarte? De planta hoy en día somos 9 personas. Por evento o eventualmente más bien hemos llegado a ser hasta 250, 300 personas, dependiendo del proyecto. ¿Qué se siente darle órdenes a 300 personas en un set? En set, bueno, realmente lo que más me apasiona es el hecho de dirigir, ¿no? Hay veces que te toca tener 300 personas, 200, 3 personas. Ayer hicimos un videoclip donde nada más éramos muy poquitos haciendo la producción, pero el resultado siempre va a ser algo que se ve increíble. Y es eso, ¿no? Lo que más me gusta es tener todo en la cabeza, cortar en el momento que debe ser necesario para buscar la mejor toma. ¿Cómo le haces para lidiar con actrices que tienen ínfulas de grandeza y entonces Sí, le como- gritonean a todos como si fueran menos? ¿Cómo le haces, ¿Cómo le haces? Ok. No voy a contar todas las experiencias, pero... No tienes que dar nombres ni nada, Bien, pero... qué bueno. Digamos que es como una comediante así que pues, trae algunas ínfulas, ¿no? Y luego como que hace un programa y a su co-conductor pues le grita, ¿no? Igual un zape le da de vez en cuando. ¿Cómo le dirías? Oye, no le des zapes al talento. Ya, hemos tenido varias producciones donde sí el talento es un talento reconocido, por así llamarle, y tiene muchas exigencias. ¿Qué se hace? ¿Mande? ¿Se les cumplen las exigencias? No todas. No, luego te pones como No es- Stanley Kubrick y dices, yo también soy muy chicho aquí y te pones como autoritario para poner una Pues sí tienes jerarquía. que poner una jerarquía, sí tienes que poner un orden, tienes que exigir lo que es el trabajo, y si entre eso todavía puedo darte las comodidades extra para estar en tu producción, adelante. Pero si no es necesario también para trabajar, no hay por qué. No. Qué bien. Pues muchas gracias, Leonardo. Aquí estamos en Videoarte. Gracias, y Bowie Bowie. dice adiós así. Gracias, Bowie. Ok, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Alexis de Anda, tengo 23 años.
Mi nombre es Juan Carlos Escalante. Mirando la cámara, por favor. Perfiles como... sí, ¿no? Gracias. Siguiente. No, estamos en una escena de crimen. Tengo un monólogo, ¿puedo decirlo? Tienes 5 segundos. Las novias pasadas son copas vacías. En ellas vertimos un poco de amor. 5 segundos, gracias. Ok, nosotros te llamamos. Gracias, señor. Carlos Alejandre, cerrajero de la Cerrajería Roma, localizada en la calle de Jalapa 215, en la colonia Roma Norte. Para garantizar la seguridad de todo tipo de candados y cerrojos, está la Cerrajería Roma, un taller atendido por Carlos, quien se encarga de dar solución a cualquier apuro. La Cerrajería Roma lleva más de 50 años dando servicio a la colonia. Es un lugar muy confiable donde Carlos está tomándose cargo ahora mismo y entrenando a la siguiente generación, que es su buen hijo Charlie. Así es. Carlos, primera pregunta. A ver, dime. En porcentajes, digamos, ¿cuántos son los borrachos que necesitan asistencia? Si hablamos de borrachos, pues yo creo De que... cada 100, ¿cuántos serán borrachos? Pues como unos 15, yo creo. Un Ah, 15%. Así Yo hubiera es. pensado que más. Una llave tiene mucho peso psicológico. Yo las pierdo como 5 veces a la semana. Y las encuentro usualmente, pero es tanta frustración, ¿no? Eso Ustedes sí. entran y dan este alivio. Así es. Bueno, pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Darles el servicio como debe ser. ¿Alguna vez alguna puerta que no hayan podido abrir? Pues mira, afortunadamente hasta ahorita no nos ha pasado eso. Gracias a Dios no nos ha pasado eso. Pero suele pasar, o sea, dicen que al mejor cazador se le va la liebre. Claro, Entonces, claro. sí suele pasar, pero hasta ahorita a nosotros no nos ha pasado. Y abren la puerta así con la ganzúa y eso, Así ¿no? es, así es. ¿Y es difícil aprender a hacer eso? Pues mira, más que difícil, yo creo que este trabajo es como cualquier otro trabajo, hasta como el tuyo. Si tú tienes vocación, tienes ese interés de aprender. Digamos, yo cuando empecé en la cerrajería, yo empecé, pero digamos, había gente mucho mayor que yo, que les decía, bueno, como en cuánto tiempo yo aprendo, y me dicen, pues yo llevo 5 años y todavía no aprendo bien. Pero me gustó tanto el ramo que yo en 2 años aprendí lo que ellos ya llevaban. Claro, Entonces una esto cosa es de... ¿quién se pone las pilas? Exacto, esto es de que te guste lo que haces y digo, lo que yo sé ahorita, que si llevo 15, 20 años, tú lo puedes aprender en 3 años. Charlie, si pudieras abrir cualquier puerta del mundo, ¿qué puerta abrirías? ¿Qué puerta abriría? La que quisieras. La habitación de Kim Kardashian. ¿Cómo se atreve? ¡Ay! Fin de la entrevista. Pedirle- Tocayo, me has decepcionado. Kim Kardashian es bonita. Le gusta, le gusta. Está casada y con un hijo. Pero Dos ¿sabes hijos cuánto tiene. vale eso? Claro. 7 o 12 Carlos, millones. discipline a mi tocayo. Sí, esa es la juventud, ya Es la sabes. juventud. Papá, Está- ¿usted qué puerta abriría? Pues yo creo que la puerta que abriría yo sería la de La Paz. Para que ya todo lo que vivimos, pues no se va a acabar. Estamos conscientes de eso, pero que sea menos. Que sea menos. Qué buen pensamiento, señor. Muchas Así gracias. es. No, al contrario, gracias a ustedes. De la Kardashian. Cerrajería Roma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó, ¿Cómo señorita? estás? Buenas tardes. Yo me encargo, tocayo, ahorita. También puedo, ya soy mayor. Diablos. Quiero hacerme una copia de esta llave, por favor. Una. Una nada más, Una, ¿sí? ujú. Una. Perfecto. ¿Cómo cuánto tiempo tarda? Inmediatamente. 15 tenga. inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es Pero eso? esto no, ¿Qué es eso, viejo? esto no es lo que te di. Lo estás arruinando. Escucha esto. ¿Qué? Es la llave de mi corazón. No, Es es broma. viejísimo. Es una pluma y con eso puedes escribir tu número y tu mail y tu Facebook y tu Twitter y luego pues chacoteamos, ¿no? Y te doy tu llave y hashtag no seas. En 15 minutos, ¿verdad? Ahorita regreso y me voy a quedar con esto por el disgusto. Con permiso. Pero solo de él, ¿no? Bien. Dharmachari Upekshomati es instructor del Centro Budista, ubicado en la calle de Jalapa 94, en el Centro Budista de la Colonia Roma. El instructor, Dharmachari Upekshomati, guía a sus pupilos por el camino de la meditación y la disciplina espiritual.
Nos encontramos en el centro budista aquí en la Roma Norte y estamos con Upeksha Mati, que nos va a hacer el favor de explicarnos lo que sucede aquí y muchas cosas más sobre el budismo que yo no entiendo, que Juan, ¿entiendes? No entiendo. Bueno, no estoy instruido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí esperándolos y encantado de esta entrevista. Yo también, muchas gracias. Primero que nada, ¿qué es el budismo? Bueno, en pocas palabras, si se pudiera explicar. Claro. 5 palabras. El budismo es una de las 3 religiones principales del mundo, junto con el cristianismo y el islam. El budismo, a diferencia de estas 2 religiones, es una religión no teísta, es decir, que su meta es una meta un poco más práctica, es una meta de desarrollo de la mente, de desarrollo de atención consciente, de cualidades como sensibilidad, empatía y compasión. El budismo, más que nada, por eso algunas personas no lo describen como religión, es un sendero de transformación que tiene como meta alcanzar un discernimiento, una percatación o, propiamente como decimos los budistas, la budeidad, el despertar. El despertar. ¿Budeidad? ¿Como ser como Buda? Es ser como Buda. O sea, el objetivo del budismo es... El Buda no es un dios, no es alguien que le rendimos culto. Una persona real existió y vivió en la tierra. Pero es un ejemplo. Nosotros tratamos de obtener las cualidades que en potencia tenemos todos los seres humanos y el Buda es un ejemplo o es la meta a llegar. Upeksha, ¿existe como el budista de domingo, así, de clase de yoga nada más? Sí, bueno, en realidad sí, por supuesto. Existe el cristiano de domingo, existe el amante de domingo, existen muchos tipos de cosas. El domingo pasan muchas cosas. El sábado más. Ahora, lo que pasa es que una clase de meditación te puede aportar algo inmediatamente. Sí, ¿no? O sea, se llama como una estrategia de crisis, ¿no? Cuando la gente va a un retiro o va a una clase de meditación o toma una clase de yoga o algo, siente un inmediato efecto en ellos y lamentablemente esa es la ventaja de un sendero práctico como la meditación, pero también la desventaja. Porque una vez que tienes algo inmediato que pudiste derivar de eso y te sientes bien, tiendes a no regresar. Claro. Una de las cosas más comunes aquí en el centro budista es que la gente va a retiros. Tuvimos 350 personas en los últimos retiros en diciembre. Y muchas de esas personas tienen una experiencia muy buena de ellos, meditan, comen saludable, conviven con otras personas, están en contacto con la naturaleza, se sienten encantados y no los vuelves a ver. O sea, porque puede ser budista, yo no estoy instruido, pero porque también luego veo que la gente piensa que ser budista también significa que ya no puedes disfrutar nada de la vida, ¿no? Ya no puedes esperar ningún placer de tu vida, ya no puedes... Hay que renunciar a todos los placeres terrenales. Ya no puedo estar... Es como, no sería budista de mi parte, soy un ignorante, decir, ay, en unos 20 minutos me voy a echar un helado, va a estar bien rico y me lo voy a comer todo. Y ya no puedo pensar así, ¿no? Pero aquí en la Roma hay muchas heladerías, ¿no? Y hay gente que viene aquí que pues oye la meditación y el budismo y todo el mensaje budista. Y de repente me ven comiendo un helado y me dicen así un poquito incriminatoriamente, entonces comen helado los Ustedes budistas. prestan los placeres, Upeksha. Y en realidad el budismo no tiene problema con el placer. El verdadero problema que ve el budismo es con el apego al placer. El placer es una función natural de cualquier ser humano cuando ejercita sus facultades, desde disgustativas, kinestéticas hasta mentales. El placer es un fruto de algo más. Donde se vuelve problemático es cuando anticipas que siempre debes de tener ese nivel, esa frecuencia de placer para que tu vida sea satisfactoria. Que genera una actitud, una estrategia de apego, de aferrarte, de no soltar, que esa sí es dolorosa. Muchísimas gracias, Upeksha. Y bueno, Encantados. vamos a seguir dando una vueltita a ver si nos das un curso express de meditación. Ya estás. Gracias. No puedo, como que oigo una voz que me critica, o sea, como que no me la puedo sacar de la... A ver, voy a intentarlo. No sirves para nada. Sigues viviendo con tu abuela. Ni siquiera sabes tender la cama. Te da miedo andar en bicicleta. Te dan miedo los juegos mecánicos. Nunca vas a tener novia. Esto ha sido una edición más de Explora DF, amigos. La pasamos muy bien aquí en la delegación Cuauhtémoc, donde visitamos muchísimas cosas, como por ejemplo a nuestros amigos cerrajeros, Carlos y Juan Carlos, con los que platicamos muy chido. También un saludo a nuestros amigos del Centro Budista, donde uno puede aprender a ser mejor persona, a meditar y a hacer yoga. Como Juan. Sí, todavía puedo hacerlo. No puedes hacer nada de eso.
También visitamos a Fede Goodman en el helado oscuro, donde estuvo muy divertido. Probamos unas paletas increíbles que nos insultaron bastante en sus palitos. También un saludo a Georgina en el Huerto Roma, donde uno puede aprender a comer cosas orgánicas, hacer compostas, a la sustentabilidad. Y donde hay millones de gatos, millones, para nunca sentirme sola jamás en la vida. También fuimos a Videoarte, platicamos con un director de cine que nos platicó mucho de su carrera, lo interesante que es hacer cine cuando no tienes que hacer comerciales. Esto es todo para ustedes, amigos. Nos vemos a la próxima en Explora DF. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.